el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Este día les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o al WhatsApp 317-121-23-25. También los invitamos a escucharnos vía internet en www.udgtv.com/Radio UDG, /Autlán, al Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, a sincronizarnos a través de X e Instagram @Radio UDG Autlán. Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Hanil, en operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga. El día de hoy estoy aquí esta tarde con la literata Marcela García Rojas en esta cabina para hablar sobre un libro muy ad hoc al día. Se llama El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, una obra que va a revelar las raíces del capitalismo a través de la persecución de las mujeres y los procesos de acumulación originaria. Me complace entonces tener a esta invitada, a Marcela García, cuya sensibilidad y erudición iluminan los entresijos sociales y culturales de nuestro mundo. Bienvenida, Marce, ¿qué tal? Gracias, Paulina, muy, dirían todos los literatos como los has descrito, inmerecido el reconocimiento. No, la verdad claro. Es que no es inmerecido. Te agradezco muchísimo la invitación. A mí me complace mucho compartir mis lecturas. Se sabe que gusto mucho más de sentirme lectora que sentirme académica o alguien que se formó como tal en las letras, sino el fervor que da el hecho de tener el poder de la palabra y poder identificar lo que significa y cómo se puede interpretar en el mundo. Así que yo encantada de compartir con tu auditorio de La Borra del Café, un elemento más de lectura. Ya es la tercera vez que tienes a bien de invitarme, claro. Ya voy a pedir mi tarjeta de cliente frecuente o de cliente premium. Claro. Y pues sí, ad hoc de lo que es nuestro contexto, ¿no? Pau, de este 8M y de todo lo que son los impactos colaterales de estas narrativas que están sujetas siempre a diálogo, a debate y escrutinio. Exactamente. ¿No? Y que bueno, siempre viene a bien, como decíamos en el conversatorio que me invitaron también a hablar sobre este tema. En CUSUR, ¿no? En CUSUR. Bueno, más bien la vinculación con CUSUR, pero desde la Casa Taller Juan José Arreola, con la escritora Paulina Velázquez, la importancia de estas conversaciones, ¿no? Tan importante que dialoguemos, no nada más mujeres, sino también hombres que se sumen al diálogo, porque esto no es solamente una lucha de las mujeres, sino más bien una lucha de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a dialogar sobre Silvia Federici y su tan puntual estudio que hace sobre la condición de la mujer en el devenir de esta historia que no siempre la ha puesto en el mejor sitio, ¿no? O sea, yo desde mi propia trinchera de la literatura y pues tú desde tu andamiaje como historiadora, más de una vez se ha podido escuchar o dimiten en un discurso de tiempos de mujeres, ¿no? Que hoy estamos en un tiempo de mujeres. Pero siempre ha sido tiempo de mujeres. Siempre ha sido tiempo de mujeres, pero ahora funciona políticamente y estructuralmente al poder, ¿no? Claro. Como discurso nos viene bien, pero a mí no me gusta ser tan tajante en solo dimensionarlo al discurso, sino al menos ahora se está verbalizando. Sí. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, está bien que guste, está bien que no guste, pero bueno, al menos hacer las puntualizaciones de que no es que ahora sea, sino que siempre debió de haber sido. Siempre debió de haber sido. Sí, siempre debió de haber sido. Y es que las mujeres hemos estado permeadas siempre en el devenir de nuestra historia, solo que hemos estado quizá en una temporalidad
un poco injusta en cuanto a la presencia de nuestros actos, ¿no? Y claro que también nos han contado historias muy terribles de lo que de lo que son de lo que es la mujer al frente o a la vida pública, ¿no? Y una de estas imágenes pues es la de la bruja. Es la de la bruja. La de la bruja. Adelante. En la Edad Media, ¿no? En la Edad Media y en el día a día, ¿no? O sea, ahora también sigue utilizándose el concepto de bruja para hacer un acto peyorativo o una definición peyorativa de las mujeres, porque lo consideran algo que es negativo, ¿no? Sí. O sea, si nos dicen brujas es como lo peor que te pueden decir por el constructo del concepto, ¿no? Sí. Y lo que conlleva que te dijeran o que te digan bruja. Pero bueno, Silvia Federici hace un estudio magistral, tanto en de Calibán y la bruja, como también tiene otro texto que habla sobre la cacería de brujas, ¿sí? Okay. Entonces, algo que yo quisiera, con lo que quisiera iniciar para que nuestro público conocedor que nos escuche y que nosotras podamos seguir con el diálogo y que pueda interactuar con nosotros, que se pueda comunicar a los teléfonos que ya compartiste, en el Facebook, en el WhatsApp, y pues que hagamos esto un diálogo compartido, ¿no? Que yo creo que es lo más vasto. Y necesario. Y necesario porque no solamente es mi óptica, sería algo absurdo si dijera que es solo mi óptica o solo la tuya. No, claro. Son la óptica de todas las mujeres porque vivimos contextos muy diferentes todas, ¿no? Bueno, he preparado para iniciar una breve narrativa para introducirnos en lo que es ya es tuyo. Para introducirnos en lo que es el tema, ¿no? Y bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando a que sigan la narración y si pueden hagan el ejercicio. Dice, si queremos imaginar la casa de brujas, pensemos en una escena muy concreta. Es de noche en un pequeño pueblo europeo del siglo XVI. Una mujer mayor vive sola. Las personas del lugar saben que conoce las plantas medicinales, que ha ayudado en partos y que muchas veces las mujeres del pueblo acuden a ella cuando tienen dolor o miedo. Pero algo cambia. Las cosechas fallan, la pobreza aumenta y comienzan a circular rumores. De pronto, ese conocimiento que antes era útil se vuelve sospechoso. La mujer es acusada de brujería. La llevan ante un tribunal, la obligan a confesar y finalmente es condenada. Historias como esta ocurrieron miles de veces en Europa. Y lo más interesante es que muchas de esas mujeres no eran brujas, eran curanderas, parteras, o mujeres que vivían con cierta autonomía. Por eso es que hoy muchos estudiosos se preguntan si la caza de brujas no fue solo superstición, sino también una forma de controlar el cuerpo, el conocimiento, la vida de las mujeres en un momento de grandes cambios sociales y económicos. Esto para puntualizar, Pau, que la base teórica y la tesis de los estudios de Silvia Federici es de que el constructo del concepto de ser brujas y la caza de las brujas no fue solo un andamiaje supersticioso o dogmático, sino que fue una función económica que conlleva cerrar un periodo de feudalismo y entrar al terrible y aniquilador proceso del capitalismo. ¿Sí? En donde todo era consumible y todo tenía que generar todo producto tenía que generar una ganancia. Y es que la Santa Inquisición y históricamente se ha revelado muchas veces que como tal autos de fe se cometieron solamente 4 en Europa, pero de esos 4, 3 eran a mujeres y quienes tenían las peores torturas eran las mujeres y muchas veces fueron acusadas de brujería, ¿no? Que era lo más fácil porque vaya, tú ya ponías el ejemplo y me gustaría que lo reflexionaran. Una mujer en el siglo XII viviendo sola realmente representaba un peligro porque el conocimiento que ella podía transmitir iba a quitar del principal, de la opinión principal al hombre, ¿no? Sí, y además, que eso podría ser una de las tantas narrativas, la otra es que la mujer como representaba una autonomía económica, o sea, ella trabajaba el campo, araba la tierra, cuidaba los suministros de aguas naturales, que después obviamente el agua dejó de ser
libre y se empezó a comercializar, ¿no? El campo se empieza a industrializar. La mujer era un peligro por la autonomía, sí, por la representación del hombre, pero vamos a ver. Los hombres iban a la guerra y ¿quién se quedaba a cuidar todo? Las mujeres, ¿sí? Entonces, el hombre, y esto es me gusta mucho en estos temas decirlo, el hombre también fue utilizado para la sistematización, ¿sí? O sea, tú te vas a ir a la guerra, tú eres un proveedor del recurso, del poder, de cierta estructura de politización, y la mujer se quedaba a trabajar y a cuidar a la familia, ¿sí? Claro. Si bien les iba, como ya nos lo cuenta Homero en la Odisea, si bien le iba, a todas las Penélopes les regresaban a su Odisea. Pero si ¿qué no hizo Penélope, verdad? Para esperar a Odiseo por más de 20 años. O sea, ese es el constructo de la mujer que espera, ¿sí? Entonces, la mujer siempre ha estado a la espera de que este orden social y sistematizado estuviera también utilizando la fuerza y, sin el afán de que suene peyorativo, la brutalidad del hombre por su fuerza, por lo que representaba físicamente, aunque se estuvieran muriendo de miedo enfrente de los pelotones de guerra, ¿sí? Pero estaban, digamos que alejados y prohibidos de sentir ese miedo. ¿Por qué? Por la sistematización. Entonces, una de las tantas tesis que podemos generar como central o medular del trabajo de Federici, específicamente en Calibán y la Bruja, es la siguiente. La persecución de las mujeres entre los siglos XVI y XVII fue el mecanismo mediante el cual el capitalismo incipiente destruyó el poder social de la mujer, el poder social, o sea, hace su representación pública, ¿sí? De la mujer, para reducirla a una función específica, la de ser la productora gratuita de la mano de obra, ¿sí? O sea, deja de ser la que produce para entonces ahora ser una mano de obra, pero sin una autonomía, sino ni siquiera con salario. No, claro. Que eso es lo más terrible, ¿no? Porque ya lo decía Simone de Beauvoir, de que el primer rasgo de autonomía, de libertad y autonomía de las mujeres es su economía. Sí. O sea, si nosotras las mujeres percibimos una entrada de dinero, tenemos aparte una red de apoyo, ¿verdad? A través de nuestro trabajo. Ya tienen autonomía. No, es que tienes toda la lucha ganada, porque si no tienes hijos, pero tú no trabajas, pero entonces te mantienen, pues, ¿qué decisiones toman? Digo, arriesgadas lo que han las que lo han hecho, y mi honor, ¿no? Y mi validación total a esas mujeres que se arriesgan y dicen, pues yo lo dejo aún así todo. Súper, súper valioso. Pero en un siglo XVI, en un siglo XIV, en un siglo XVII, es complicadísimo que tuvieran las herramientas ni siquiera emocionales, porque es que el mundo, imagínense, por eso yo les hacía el ejercicio, imaginémonos a esa mujer, y aparte vieja, ¿sí? Porque las mujeres jóvenes fueron reducidas a la mano de obra y muchas de ellas a la prostitución, ¿sí? Porque la prostitución fue el medio por el cual ellas podrían tener una posible autonomía, pero totalmente fraguadas en un escrutinio social, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en una decadencia, porque eran prostitutas. Entonces, digamos el panorama es terrible. Y es que creo que Federici hace su estudio a partir del siglo XII, ¿no? También. Y el siglo XII en Europa. Bueno, el que está en Calibán y la Bruja es del siglo XVI al siglo XVII. Del siglo XVI. Sí. Pero en el siglo XII, por ejemplo, se vio muy marcado que los hombres iban a la guerra precisamente por esta fuerza y el dogma religioso, y ellas desde ese punto empiezan a ser las únicas que sostienen la economía en los feudos. En el siglo XII, 4 siglos antes de que empiece a notarse más la Santa Inquisición, por ejemplo, ya como brazo fuerte de la Iglesia Católica, que era quien perseguía a la mayoría de paganos, por así decirlo. Pues pero en este caso eran ellas. Una de las principales denuncias era ser hereje, ¿no? Sí, claro, es que era. Porque ¿quién era el poder económico en el feudalismo? La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. De hecho, ¿Y dónde está ubicada la mujer en la Biblia?
o en la creación como alguien ajeno, o sea, como parte, un objeto que está para acompañar al hombre, ¿no? Sí, aunque produce un montón porque fue una mujer la que trajo un Mesías. Entonces, bueno, podríamos dimitir en un montón de posibilidades en cuanto a la representación de la mujer en el feudalismo, pero Federici lo que busca es que veamos este contraste del cierre del feudalismo, ¿sí? Que digamos que fue una época de mucho auge para la mujer, no del todo documentada, aunque sigue estando documentada y limitada, para luego irnos al capitalismo en donde viene la explotación del cuerpo, ¿no? Claro. Vamos al primer corte. Volvemos. Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día. Ese proceso desde otro lugar. En este libro, la historiadora y pensadora feminista Silvia Federici analiza la transición del feudalismo al capitalismo y muestra que ese cambio no fue solo económico, también implicó violencia social, despojo de tierras y una profunda reorganización de la vida cotidiana. Durante ese periodo se cercaron tierras comunales, se intensificó la colonización de América y comenzó el comercio transatlántico de esclavos. En ese mismo contexto, miles de mujeres fueron perseguidas y ejecutadas en Europa, acusadas de brujería. Federici plantea que la caza de brujas no fue un episodio aislado de superstición, sino parte de un proceso histórico más amplio: el control del cuerpo, la reproducción y los saberes de las mujeres en una nueva organización social basada en el trabajo y la propiedad. El libro propone así una lectura distinta del nacimiento del mundo moderno, una historia en la que las luchas campesinas, las comunidades y las mujeres ocupan un lugar central. Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Radio UDG. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Silvia Federici nació en Parma, Italia, en 1942. Es filósofa, historiadora, profesora universitaria y una de las pensadoras más influyentes del feminismo contemporáneo. Desde la década de 1970 participó activamente en movimientos que cuestionaban la forma en que la economía tradicional entendía el trabajo. En particular, impulsó campañas internacionales que reclamaban reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres, generalmente sin remuneración. Federici desarrolló gran parte de su carrera académica en Estados Unidos y también trabajó varios años en Nigeria durante la década de 1980. Esa experiencia la llevó a observar de cerca los conflictos en torno a los bienes comunes y los efectos sociales de las políticas económicas globales. Su obra combina investigación histórica, análisis político y reflexión feminista. Entre sus libros más conocidos se encuentran Calibán y la bruja, Revolución en punto cero y El patriarcado del salario. A lo largo de su trayectoria ha insistido en una idea central, que el trabajo reproductivo, los cuidados, la crianza y el sostenimiento de la vida cotidiana ha sido fundamental para el funcionamiento del sistema económico, aunque muchas veces permanezca invisible. A la borra del café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde me complace enormemente compartir esta cabina con Marcela García Rojas, con quien estamos desmenuzando el Calibán y la bruja de Silvia Federici. Ustedes ya tuvieron ahorita en el corte las dos cápsulas importantes para seguirnos el hilo, ahora sí, que en este programa, en esta tarde. Y me gustaría entonces dejar un mensaje para nuestras oyentes y nuestros oyentes. Quisiera que pensaran y nos enviaran sus respuestas a Facebook, a WhatsApp, por teléfono, cómo resuena en nosotras la historia de las brujas como resistencia al poder. Me gustaría mucho que nos hicieran llegar, que lo pensaran y nos lo hicieran llegar. Claro, que lo compartan con nosotras y bueno, que existe el diálogo que lo siempre, reflexionen, ¿no? que lo cuestionen también. Ya con el hecho de que lo hayas planteado ya es un logro para nosotras. Veníamos conversando antes de llegar acá a cabina y te decía, bueno, es que hemos hecho tantas cosas las mujeres para llegar a espacios pues como este, por ejemplo, ¿no? Claro. Para estar dos mujeres dialogando, que no somos las únicas, qué bueno. Eso es lo benéfico, que haya más espacios en donde mujeres podamos tener la libertad de expresar nuestras opiniones, con todo que éstas sean aceptadas o refutadas, ¿verdad? Más allá de una aprobación, que es, me imagino, una de las tantas luchas que tenemos nosotras las mujeres, hablo a título personal, algo que me parece fundamental para este diálogo de la feminidad y de lo que puede ser ahora la institución del feminismo y su filosofía, es la importancia de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y ser conscientes de que lo que hoy tenemos no está fijo, no se va a tener todo el tiempo, que este tipo de conversaciones y cada uno de los espacios que se abran para dialogar sobre la lucha de las mujeres, que ya lo dice Rita Segato, no es una lucha solamente de nosotras, sino de toda la humanidad, ¿no? Porque si a nosotras nos va bien, también les va a los varones, y si en ese cantar nos vamos, pues nos va bien a todos, ¿no? Sí, claro. A todos como composición y como entorno social.
lo que implica pues que estemos habitando un espacio y como tal configurando su territorio, ¿no? Entonces, a propósito de eso, bueno, importante destacar que Federici, ya como lo decía la cápsula, ¿no? Que es historiadora y que ha estado haciendo muchos estudios sociológicos y que también acude a la antropología para estar buscando pues respuestas, ¿no? Como es lo que se hace siempre en la investigación, en la ciencia, se cuestiona pues cómo entender el mundo, ¿no? La literatura también se lo cuestiona. También se cuestiona cómo entender los fenómenos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, pero desde un concepto más subjetivo, ¿no? Desde una interpretación muy, muy personal. La ciencia no, la ciencia busca más exactitud, la ciencia busca un cambio más abrupto e inmediato, en cuanto que las artes lo hacen más como una memoria y una resistencia, ¿no? Entonces, a propósito del planteamiento de Calivani y la bruja, Federici resalta 3 situaciones que hoy en día nos tienen en constante diálogo y en una lucha presente, que es la brecha salarial, porque ya lo decíamos antes de irnos al primer corte de estación, que la autonomía económica, ¿no? La independencia económica, mejor mi discurso, la independencia económica es uno de los principales rasgos para que las mujeres puedan decidir libremente, ¿no? Entonces, Federici, a propósito de lo que marca del capitalismo, nos dice, está la brecha salarial, el techo de cristal, que también es algo que se ha estado escuchando mucho últimamente, y la economía del cuidado. Estas las describe de la siguiente manera: la brecha salarial, que no es otra cosa que el eco de aquel trabajo no remunerado, del que hablábamos en la mano de obra de la mujer, ¿no? Uh-huh. Que pasó de ser un acto de industrialización, de economía, a pasar a ser actos de amor. Sí, no, y de cuidado sobre todo. Y de cuidado sobre todo, pero sin un sueldo, porque lo haces por amor. Por amor. ¿No? ¿Por qué? Porque cuidas a los hijos por amor, porque cuidas al esposo por amor, porque estás te cuidando encargas a los del papás. hogar que no tiene una figura masculina, por amor. Por amor y por cierta resistencia al poder de estar ahí en una manutención, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, esto es de lo que se ha venido exponiendo mucho, la importancia de que ganemos lo mismo que los hombres, ¿no? Las mujeres, que se nos respeten los mismos derechos laborales y de salario para poder tener esa verdadera independencia, ¿no? De poder decir, bueno, yo me voy y hago lo que yo quiera, y no decir, me quedo con una mano adelante y otra atrás porque no traigo ni el peso para el chicle motita, ¿no? Que era muy común, era muy, muy común, y que desgraciadamente en el siglo XXI siguen existiendo esas historias. Lamentablemente. Mujeres que no tienen una independencia económica, que tienen total control de sus parejas, ¿no? Hasta de sus mismos padres, si es que no han decidido casarse o tener alguna relación, es el control de la economía, ¿no? El que te digan qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer, porque te mantengo, porque por mí comes, porque por mí vistes, porque por mí calzas, ¿no? El techo de cristal, que bueno, que es la barrera invisible que permite a la mujer trabajar, pero le impide liderar los medios de producción, que ahora se habla mucho de que hemos roto el techo de cristal, ¿no? Porque se han conquistado cúpulas de poder que solamente en algunos casos son discursivos, y en otros sigue estando una lucha constante de estar en ese poder, ¿no? Y la economía del cuidado, que es el seguimiento de las mujeres para que absorbemos el costo emocional y el físico del colapso del sistema de salud, de pensiones, de trabajos gratis en el Estado y empresas que ahorran costos. O sea, hace que nuestro cuerpo, háblese desde la sexualización hasta la cosificación, sigue siendo el entremés del capitalismo, ¿no? Claro. Y ahí está, por ejemplo, les hago una recomendación de lectura. Léanse a María Fernanda Ampuero, la gran escritora ecuatoriana, con Pelea de Gallos, el cuento tan crudo de la subasta,
en donde los cuerpos de las mujeres siguen siendo este costo-beneficio del capitalismo, ¿no? O a esta Butler con qué muerte vale más, ¿no? A Judith Butler, con si vale más la muerte de una mujer o de un hombre, si el hombre tiene un cierto coto de poder, es más valioso buscarlo que una mujer que es ama de casa, que el marido la desapareció, ¿no? Qué crudo, ¿no? Qué crudo. Y qué deleznable como sociedades. Sí. Marce, el estudio que hace Silvia es en los siglos XVI y XVII, ya lo decimos, ajá, pero para nuestra audiencia en años es 1500, 1600, ¿no? Uh-huh. En Europa. En las Europas, claro. De Europa. Más o menos hace 500 años. ¿Y por qué nos parece una realidad tan cercana? Porque, pues, esto es como la teoría del eterno retorno. Sí, estamos condenados a repetir las historias hasta que las aprendamos. Y yo creo que desde la historicidad, pues tú puedes justificar más que yo desde lo literario, pero la historia se cuenta de acuerdo a los que ganan, no a los caídos. No, claro que no. Vamos al siguiente corte y regresamos. Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Regresamos a La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde me acompaña Marcela García Rojas, desmenuzando El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Antes de irnos al corte, Marce, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en lo de por qué se han pasado más de 500 años, entonces se sigue produciendo el mismo efecto. Hablaba yo desde el hecho de ese eterno retorno, ¿no? De volver siempre a lo que no se ha aprendido, también a lo que no se ha superado.
Y el hecho de que las guerras no se cuentan desde los caídos, sino de los que ganan. Y los que ganan no necesariamente han sido los bandos que buscan un cambio. Los que ganan generalmente son los bandos que buscan este gatopardismo en donde parece que se ganó un cambio, pero lo hacen ver de una manera muy simulada, pero todo sigue estando igual. ¿Sí? Y ahora los estudios de memoria buscan dejar claro esta parte de las mujeres en la historia, ¿no? Y el feminismo desde su propio planteamiento busca abrazar a la diversidad, pero ahora se enfrenta a un reto, ¿no? Actual. Las diversidades actuales. No. Que no debería de meterse en eso, ¿no? Yo pienso que más bien deberíamos de establecer cuáles son las luchas y lucharlas por separado. Porque si somos minorías que estamos luchando por un mismo fin, pero cada uno tiene una lucha muy diferente, ¿no? Entonces creo que desde ahí también discursivamente hablar de diversidad es otro tipo de lucha. Hablar de feminismo es una estructura filosófica, una forma de pensar, ¿sí? Que ahora se ha institucionalizado, se ha politizado porque se ha expuesto más, ¿no? Pero el feminismo es una representación, para mí, de la feminidad y lo que representa mi libertad de poder estar aquí, ¿no? De poder tener una vida, de poder tener una opinión, de poder expresar lo que siento, de poner límites en lo que no quiero vivir, de aceptar también que hay conversaciones incómodas que se tienen que ejercer, ¿no? Y que en esas conversaciones incómodas se gana o se pierde, como en una guerra. Como en una guerra. Y no siempre va a ganar el lado que quiere el cambio, ¿sí? Va a ganar aquel que mantenga la misma estructura, pero que le cambie de color o que le cambie de letra, ¿no? O sea, claro. Que te dé otra imagen, pero que siga siendo. A mí me gusta mucho una expresión que utilizan muchos sudamericanos y centroamericanos. Es la misma vaina, o sea, es la misma base, solo cambian el escenario, ¿no? Entonces las conversaciones tienen que seguir activas, porque claro. Por eso hace 500 años que pasamos por lo mismo. Ahora, la Casa de Brujas de hace 500 años tiene las mismas características de ahora, solo que no hay una Santa Inquisición, pero sí hay redes sociales. Y qué bárbaro ahorita el mundo de las redes sociales. O sea, las redes sociales es ese patíbulo en donde suben a las mujeres y las violentan y las acosan, las hostigan, las desmienten, ¿no? Y que sigue siendo una cacería de brujas, ¿no? Sí. Vamos a ver quién se equivoca, vamos a ver quién ha cometido el peor error. O sea, son las Marías Magdalenas, ¿no? O sea, y se ponen a comentar sobre la vida de todas nosotras de una forma tan ajena que nadie sabe lo que carga en el morral más que el que lo lleva puesto, ¿no? No, claro, y ahorita ha escalado un punto increíble las redes sociales. Hay un caso muy famoso y mediático de una cantante casada con alguien. Sí, que no vamos a decir nombres porque nos vayan a demandar con eso que andan tan sensibles de que les molesta tanto estar en el discurso mediático. Bueno, pues es que son figuras demasiado públicas, ¿no? Sí. Pero que ha sido totalmente atacado todo eso como si de verdad lo viviéramos como si fuera la prima, ¿no? Es que justamente a mí lo que me impacta es esto que decías de cómo todos nos sentimos con el derecho de comentar, porque te metes a los comentarios cuando son este tipo de publicaciones y dices, órale. No, duermen con ellos, ¿no? Sí. Porque hasta saben lo que se dicen, sí, claro. Cómo se comportan, y es que yo estuve allí, y entonces yo pienso, y esto diría a mis alumnos va a ser demasiado funable, hay mucho tiempo libre. Sí, yo creo que es hay mucha gente desquacerada creyendo que tiene la información a la mano para opinar. Y la verdadera, pero no la verdadera, sino la mera verdadera, ¿no? Pero demasiado inverosímil, ¿no? Porque, pues, nadie sabe cómo viven en realidad ellos. Es más, yo he llegado a pensar
que es una estrategia. ¿De marketing? Claro, sí. Que es una estrategia para estar en el ojo del huracán, ¿sí? Que es una guerra. Sí, se claro. gana y se pierde, ¿sí? Pero fíjate cómo las dos posturas femeninas son las que más han perdido credibilidad. Sí, es increíble. Y el varón, el hombre, no. No, él anda normal, pero no sean ellas las que suben a este estribillo que decías, porque son las más atacadas. O sea, Sí, discursivamente son las más dañadas con los vituperios, ¿no? Y lo Y es que increíble. los demás creemos que tienen que hacer para tener una vida aceptable por los otros es como, pero ahí vamos a la conjunción de la necesidad de ser tan públicos en la vida, sí, claro. ¿sí? Hasta ese que está detrás de un perfil falso, la necesidad de estar en público, o sea, de tener una participación pública Desde el anonimato. con gente que no sabes que si tiene mal aliento, que si trae la lagaña, o sea, es toda una fabricación, es el capitalismo, o sea, ¿qué es lo que vende, Pau? Eso vende, Sí, ¿sí? y nos lo ha demostrado Y, en los últimos y 2 mujeres que no estamos quizá en esa mirilla, muchas, y lo digo porque lo viví, estamos en el osistrismo, estamos en discursos en donde los hombres deciden cómo somos, ¿no? años. Ujú. A mí me ha tocado escuchar que de mí se dice, ahora sí que de mí se dice que por el simple hecho de ser a lo que me dedico es terrible trabajar conmigo, ¿no? Y lo han dicho hombres. Y digo, y es un hombre con el que nunca he trabajado, para empezar. Ni Fíjate, siquiera lo conozco. o sea, ni siquiera, o sea, sabe sé mi nombre, pero yo no sé más allá de él, ni él sabe más allá de mí. Y eso es en una cosa simple. Ahora imagínate en esos ambientes en donde cada movimiento que se hace es dinero. Sí, Sí, que acá me queda claro que tanto a mí como otras amigas y colegas que hemos pasado por el osistrismo viene también de lo que nosotras podemos generar. ujú. Y no nada más con nuestra presencia, lo que podemos generar económicamente también. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra capacidad, por nuestra preparación, por nuestro ahínco, porque también tiene que ver mucho esta personalidad que cada una va forjando, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que seguimos con estas historias recurrentes del abuso, de la flagelación al hecho de que la mujer tome sus propias decisiones, ¿no? O que Sí. una mujer, porque tiene una decisión clara y precisa, entonces venga un varón y le diga, usted es perversa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una decisión fija, porque decido lo que no quiero vivir, Ujú. entonces por eso soy perversa. O porque te estás imponiendo. O porque pongo límites, ¿no? Entonces Ujú. digo, o sea, no todos nos tienen por qué caer bien. Ujú. No somos en aquella época en donde Diría- las mujeres tendríamos que ser sumisas, abnegadas y lo que diga el hombre, todo. Pues no, o sea, ya no es, al menos para mí no es esa época. Yo no vivo en esa época, No. ¿no? Yo no vivo en esa época y yo refrendo tanto mi posición con hombres y mujeres, ¿eh? Sí, Porque este es otro tema que es bien importante. ya sé. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. No, sí, el dispositivo de expansión del patriarcado es también replicado por las mujeres. Y ese Claro, es pues ¿quiénes educaron a los el hombres? reto más grande, creo. Sí. Nos vamos al siguiente corte y regresamos. Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Regresamos a La Borra del Café, donde el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Bueno, en este programa hablábamos, porque ya este es el bloque de cierre, a Marcia y a mí se nos fue el tiempo completamente, de El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Y a manera de cierre, Marce, ¿cómo cerramos un tema? O más bien, ¿cómo lo dejamos abierto para que lo reflexionen nuestros oyentes allá en casita? Para que siga el diálogo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo traigo a manera de cierre 3 frases potentemente funcionales para que sigamos hablando sobre la casa de brujas, pero también la representación de la filosofía feminista y de la valoración de nuestra feminidad también como mujeres, ¿no? Que es importante trabajar en nuestra autoestima, trabajar en el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas, el tipo de relaciones que queremos habitar, ¿no? Y el tipo de historias que queremos vivir, que todas al final suman, ¿no? Aquí no se viene a juzgar ninguna historia de vida, sin embargo hay que de alguna manera hacer la evaluación, ¿no? Como una crítica y autocrítica primero de pues que hay cantidad de mujeres como estilos de vida para ser mujer, ¿no? O sea, no hay ninguno que dice tienes que ser así como mujer. Eso ya se vivió, ¿no? Las mujeres calladitas se ven más bonitas y no hablan mejor. Eso yo creo que ya tiene que estar más que superado. Y si no es así, bueno, pues hay que seguirlo diciendo, ¿no? Para que resuene. Bueno, las 3 frases que yo traigo a manera de cierre es: la casa de brujas no fue solo una historia de superstición, también fue una historia de poder. Muchas de las llamadas brujas eran mujeres que sabían demasiado para el orden de su tiempo. Les tenían miedo por lo que sabían. Como les sigue pasando hoy en día, nos siguen teniendo un poco de miedo. Y más cuando decimos que somos feministas o nos planteamos un discurso feminista, ¿no? Cuando entendemos la historia de las brujas, empezamos a entender también por qué el cuerpo de las mujeres ha sido un territorio de control, ¿sí? Esta cosificación, esta sexualización, y que eso también nos lleva a el apadrinado de la figura del hombre, porque si un hombre no me protege o no me da este respaldo, entonces no estoy libre del escrutinio, ¿no? De lo que decíamos de que hay peores enemigas de mujeres contra mujeres que los propios hombres, es porque hay una alianza de protectorado, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen miedo acérrimo a no tener la aprobación de un hombre y la protección de un hombre. Sí. Si lo vemos fuera de nuestro contexto de la feminidad y los feministas, pues claro, ¿no? Si nos vamos a la parte relax de la vida, pues qué a gusto que te resuelvan todo. Pero eso es un costo que se pagó altísimo, ¿no? Que aún con los 500 años lo seguimos pagando. O sea, nos sigue llegando, es como la deuda externa. Sí, seguimos pagando y seguimos debiendo per cápita no sé cuántos millones, miles de millones. Y yo digo, hombre, ¿cuándo me lo gasté? ¿No? Pero lo debemos. Entonces, no, y ahora con las redes sociales se puso de moda ser, no quiero decirlo así, pero ser mantenida o aspirar a la protección. Bueno, protectorado, vamos a decirlo como un protectorado. Sí. Bueno, pues es que imagínate, ves la lucha de enfrente y dices, todo eso tengo que hacer para mantenerme, para estar, para... También es bien complicado los estándares de ser mujeres en el siglo XXI. Sí, claro. O sea, yo veo mucho los posts que ponen las chicas donde cómo ser sociable con pareja, pero fit, pero con estabilidad emocional, con financiamiento, autonomía económica. Es bien complicado. Sí. Sí, entonces el estándar también exige mucho. Y por eso se puso de moda, ¿no? Pero se olvida en el discurso que no porque nos digan que tenemos que hacer eso, lo tenemos que enfrentar. O sea, ahora puedes decidir no ser fit. O sea, ¿qué pasa si no vas al gimnasio? ¿Sí? O puedes decidir no tener el estereotipo de la belleza con un cuerpo como te dictan que tiene que ser el cuerpo, ¿no? O si no tienes un marido,
si no tienes un amante, ¿y qué importa? Porque la vida es corta, ¿no? O sea, o si no tienes hijos. O sea, puedes no tener hijos y no estar en esa lucha. Hay muchas cosas que ya podemos decidir. Entonces, la cuestión el meollo del asunto es la toma de decisiones, que no es sencillo. Y el cuestionamiento, ¿no? O sea... Y el que te ponen el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a casar? ¿Cómo no vas a tener hijos? Pero si vas a estar sola, pero como que, mira, no sea sedentaria, miras dieta, mira, o sea, muchas presiones. Por tu cuerpo. Ay, arréglate, pero no por un hombre, sino por ti. Pero ya hay otra mujer presionándote, diciéndote que te tienes que arreglar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿o por qué tengo que ser más femenina? Porque tú lo dices, pues no, ¿verdad? Y bueno, ya ahora sí, para cierre, dice, recordar la casa de brujas no es quedarnos en el pasado. Es entender que muchas desigualdades actuales tienen raíces históricas profundas. Cuando escuchamos la palabra bruja, a veces imaginamos magia. Pero detrás de esa palabra hubo miles de mujeres perseguidas por saber, por cuidar o simplemente por vivir de una manera distinta. Y conocer esa historia nos ayuda a mirar el presente con más conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer la mejora después de 500 años de seguir replanteándonos los mismos diálogos, los mismos discursos? Es observar más nuestra conducta como seres humanos y aprender de nuestras historias. No de la historia que nos cuentan. No. De nuestras historias. De la memoria. ¿Sí? De la memoria, de lo que cada una de nosotros hemos vivido, porque ningún acto de violencia es igual. Todas lo hemos vivido de formas muy diferentes y lo hemos sistematizado y normalizado. Sí. Muchas gracias por su atención y gracias, Pau, por la invitación. Muchísimas gracias, Marce, por estar aquí. La verdad es que creo que ha sido increíble el diálogo que pudimos entablar y sobre todo me gustaría pensar que allá en casa, si no nos hicieron llegar las preguntas, por lo menos se cuestionaron a sí mismas. Sí, tampoco necesitamos ser tan públicas para que nos lo pongan ahí, pero si se lo cuestionaron, está fantástico. Y aparte, Pau, la importancia, no quiero que se me olvide, la importancia de que creamos comunidad como mujeres, ¿sí? Yo sé que suena a veces hasta utópico, posiblemente en algunas historias hasta distópico, ¿no? Sí. Pero la comunidad es lo único que nos va a afianzar. Y yo tengo que agradecerle al universo y a mi propia forma de irme deconstruyendo como mujer para decir que ahora tengo mujeres maravillosas como amigas, una red de apoyo divina, ¿no? Amigas sentipensantes, que no por eso tenemos una vida perfecta, al contrario, todo el tiempo estamos perfeccionando nuestra vida. Y a mi grupo maravilloso de las uvas, que seguramente nos están escuchando porque tuve a bien de invitarlas. Excelente. A las uvas, saben cuánto las admiro y cuánto valoro sus historias de vida porque nosotras nos reflejamos cada una, ¿no? Entonces, las historias de vida de las mujeres tienen que estar contadas entre mujeres. Sí. Por eso nos hace más fuertes. No, y seguir invitando, ¿no?, a esta comunidad a encontrarnos también. No voy a desaprovechar yo la oportunidad de encontrarnos a nosotras en la Biblioteca Antonio de la Torre, si son alumnas, si nos están escuchando, si son alumnas, si son alumnos, saber que... O alumnes. Todos son bien recibidos en la Biblioteca Antonio de la Torre, tanto con la maestra Marcela como conmigo en la jefatura. La Pau es muy propia, muy correcta y no me dice la marche. Siempre me siento muy protocolaria cuando vengo a su programa porque es la maestra Marcela. La maestra Marcela del programa de habilidades. Entonces, invitarlos a asistir y a cuestionarse. Que así sea. Al espacio. Y también a leer. Que leamos, sí, hay que leer mucho, hay que leer todo, hay que leer de a poquito, hay que leer de a mucho. Tenemos derecho a leer, tenemos derecho a no leer, pero si pueden leer, háganlo. Y obligación de ocuparnos también, porque sí, ya dejemos de estar tan desquacerados. Pero el ocio es importante, ¿eh? O sea, el desquehacer no, pero el ocio sí. Eso sí. Muchas gracias. Agradezco mucho en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Nos vamos del programa.